de verificarlas. ¿Han escuchado hablar de las teorías de las cuerdas y de los postulados de los mundos paralelos? Bien, ¿quién dice? ¿Quién dice que estas cosas que ahora nos parecen tan alocadas, en algún momento sean comprobadas? Bueno, eso es la condición del pensamiento científico, la posibilidad de suponer diferentes posibilidades, admitir el pensamiento hipotético deductivo, puede formular leyes generales, y otra cosa que es muy importante de este estadio es la reflexión sobre el propio pensamiento. El adolescente dice, deja de ser tan práctico, deja de ser tan mecánico. El adolescente empieza a cuestionarse sobre su propia forma de pensar, sobre su propia forma de proceder. Eso se llama lo que es la metacognición. Se vuelve reflexivo. Comprende el lenguaje metafórico y se produce una abstracción de los conceptos espaciales. O sea que puede haber un mundo muy lejos de todo lo concreto. Bien. Ahora voy a pasar a un tema que está muy relacionado con esto, que es como una síntesis de todo esto. Y yo les voy a pedir, por favor, que los que tienen el cuadernillo, me voy a tomar el trabajo de hacer esta aclaración. Los que tienen el cuadernillo se fijen que hay un capítulo acá que sí va, que es de Piaget, que habla sobre las diferencias entre la estructura entre la inteligencia sensomotriz y la conceptual. Ese tema es un capítulo que está en el cuadernillo, es un artículo de Piaget, que sí va todo. Pásamelo, por favor. Perdonen, chicos, pero tenemos que ver qué va a ser. Bien. Esto lo van a relacionar con ¿se acuerdan la primera flecha que yo les ponía? Desde lo concreto hacia lo abstracto, desde lo simple a lo complejo, ¿se acuerdan? Y que el camino de la construcción de la inteligencia va desde el estadio sensomotor al estadio lógico-formal. Bien, Piaget hace esta clasificación en función de las grandes diferencias que hay entre el inicio del camino y el final del camino. Él le dice, diferencias de estructura entre la inteligencia sensomotriz y la inteligencia conceptual. Ahora, cuando acá dice inteligencia conceptual, es sinónimo de inteligencia formal, sinónimo de inteligencia abstracta, sinónimo de estadio de las operaciones abstractas. Hay a veces muchas formas de denominar un mismo estadio. Entonces, ¿qué es lo que dice Piaget? Entre que el niño empieza su camino de construcción de la inteligencia hasta que lo culmina, se dan tres cuestiones. Un aumento de velocidad, una toma de conciencia y un aumento de la distancia. ¿Parece difícil? Es muy deducible. Si ustedes han ido siguiendo, es muy deducible. ¿Por qué? Hay un aumento de velocidad entre el niño y el adolescente. En la inteligencia sensomotriz empiezan las primeras coordinaciones de movimiento. Inicialmente el niño le cuesta hasta coordinar lo que lleva, desde lo que toca hasta lo que lleva a la boca. O sea que sus movimientos, ¿cómo son? Son más torpes, son más equívocos, son los principios, los inicios de la coordinación. En la inteligencia conceptual ya no hace falta muchas veces hacer las cosas, ya te las imaginas. Cuando yo voy a hacer algo ya me estoy imaginando cuáles son las distintas complejidades o las distintas fases que voy a tener que atravesar. Ya está como internalizado, ¿sí? O sea que hay un aumento de velocidad entre el niño y el adolescente.
una toma de conciencia. Este tema le da mucha importancia a Piaget y hasta escribe un libro. Hay un libro que se llama Toma de conciencia. Y una cosa interesante es que dice que el niño pequeño no se pregunta por qué hace las cosas, no se pregunta por qué piensa como piensa. Tiene una inteligencia que le llama vívida, una inteligencia práctica, mecánica. El niño actúa, el niño ejerce, el niño reacciona, el niño se enoja, el niño juega, pero no se pregunta ¿por qué será que la prefiero a mi mamá antes que a mi papá? No se pregunta por qué me gusta este chupete más que el otro, ¿sí? Es una inteligencia vívida, le llama Piaget. Y aparece lo que se llama la reflexividad. Cuando aparece la reflexividad es la toma de conciencia que se supone que es lo que realmente diferencia a las personas de los animales. La toma de conciencia, la metacognición o la reflexión sobre los propios pensamientos. Aumento de distancia. Mientras en la inteligencia sensomotriz se trabaja sobre realidades inmediatas, cercanas y concretas, o sea, una necesidad, como les decía, de manipular los objetos, explorar los objetos para poder, digamos, aprenderlos, el adolescente o el adulto ya puede hacer hipótesis, puede hacer supuestos sobre realidades hasta inexistentes. Hay un total desprendimiento del objeto. Mientras el niño, ¿cómo cuenta el niño cuando es chico? ¿Qué le hacen llevar cuando son chiquitos a los niños en la primaria? La cajita con las tapitas. Mientras hay, digamos, una necesidad de aspectos concretos para poder representarse los objetos, se da un desprendimiento, un aumento de distancia del sujeto con los objetos. Puede pensar lo invisible y lo infinito. Se multiplican indefinidamente las distancias espacios temporales. Y ahora con internet ya no ves. Sí. ¿Hay que saber cómo Piaget toma el juego en las etapas? No. Por eso me parece importante que traten de transmitirles lo que hemos visto en el teórico a sus compañeros. Este año vamos a ver de cada estructura, de cada estadio, la estructura responsable. El estadio sensomotor, reflejos, sentidos, coordinación visomotriz. Del segundo estadio, adquisición del lenguaje, egocentrismo e irreversibilidad. Del tercer estadio, todo lo que tiene que ver con la operación, ¿sí? Y con la reversibilidad. Y del segundo estadio, lo que es el abandono del egocentrismo, la cooperación. Lo que necesitamos, chicos, es que sí tienen que saber el nombre de los estadios, sí tienen que saber las edades aproximadas y tienen que saber las estructuras que dan lugar a esas conductas, pero no la descripción de las conductas. ¿Se entiende? Y esto sí tienen que saber. Este tema sí es responsabilidad, digamos, de esta materia. Bien, no hemos finalizado. Pasamos. Chicos, disculpen antes que me olvide, no me voy a olvidar, les leo un mensaje a la profesora Cerrizuela. La comisión de las 6:30 pasa del aula 5 al aula 9. O sea, en el mismo horario, solamente que de las 5 a las 9, ¿sí? Me acabo de acordar. Bien.
Chicos, lo que es aprendizaje de Piaget es, digamos, dimensionar la temática en base a los conceptos que ya hemos visto, así que va a ser breve. Pasamos. Piaget, este tema, chicos, esto también es importante que les diga. Ustedes tienen la parte del cuadernillo, las fotocopias correspondientes a Piaget. Y después tienen en la parte de conductismo un texto de Pozo. ¿Se acuerdan de ese texto del autor Pozo? ¿Por qué se lo ha puesto en la parte de conductismo? Porque no lo podíamos cortar al capítulo, pero tiene cuestiones que son propias del conductismo, propias de la Gestalt y de Piaget. Quiero decirles con esto que se tienen que retrotraer a la parte de conductismo para ver este tema. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que dice entonces Piaget en relación al aprendizaje? Piaget dice en relación al aprendizaje que lo que los sujetos pueden aprender está condicionado por sus estructuras. En base a lo que acabo de explicar, ¿está claro esto? O sea, que lo que el niño o la persona puede aprender depende de cuáles son las estructuras que posea. Eso va a condicionar lo que se puede aprender o no. ¿Qué pasa si a un niño de 7 años trato de enseñarle una ecuación compleja? Pero no es que no la pueda hacer porque no sea inteligente. Es porque la estructura que posee esa edad le permite aprender algunas cosas y le dificulta aprender otras, ¿sí? Bien, ahora quiero que me digan qué es lo que ven acá. ¿Ustedes saben qué es eso? ¡Oh, qué aburrido! Chicos, es una mala. ¿Qué es esto? Ya ven, pero ¿saben qué es o no? ¿A alguno le suena qué es? A ver. Bien, o sea que es un murciélago. Otra respuesta, mariposa. Otra respuesta, bien. A ver, entonces han dicho un murciélago, una mariposa, y les cuento que es una lámina del pez de Roya, que van a ver mucho. Y la respuesta, tiene que hacer una respuesta clásica. Una respuesta clásica es algún tipo de animal o insecto alado. O sea, para dar una respuesta y para que les califique bien, tienen que decir, tienen que contestar algún tipo de insecto o animal alado. Bien, o sea que puede ser un murciélago, ¿sí? Bien, ¿qué acaban de hacer, chicos, cuando ustedes han dicho que es un murciélago? ¿Por qué dicen que es un murciélago? Sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Ah? Nicolás tiene razón, dice que es una mancha. Es una mancha. ¿Pero por qué han dicho que es murciélago? Bien. Chicos, ¿por qué? A ver, con esto queremos ejemplificar que cuando las personas conocen la realidad, ¿en base a qué la conocen? En base a sus esquemas previos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Piaget? El aprendizaje se produce en función de los esquemas previos. Entonces, ¿por qué han interpretado que es un murciélago o algún tipo de insecto o animal alado? Porque los esquemas de representación que ustedes tienen se asemejan a esta figura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están asimilando. ¿Por qué asimilan? Yo estoy medio difícil ya. La asimilación, ¿se acuerdan que era cuando uno incorpora y transforma? ¿Se acuerdan? Es la parte que yo incorporo y transformo.
¿Y qué ha transformado? Porque en realidad no es un murciélago, en realidad es una mancha. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Cuando uno aprende, cuando uno está incorporando datos de la realidad, está relacionando con los esquemas previos, pero en algún punto algo asimila, algo transforma de esa realidad que está observando. ¿Se entiende? Necesito que todos entiendan para que yo continúe. Les quiero decir que cada vez que ustedes van a aprender algo, cada vez que ven la realidad, van a hacer una interpretación. Y esa interpretación siempre viene con algún tipo de toque personal. Siempre viene con algún tipo de modificación de eso que estoy observando. Bien, entonces ustedes han asimilado una mancha. Han asimilado, digamos, esta mancha que les parece un murciélago. Quiere decir que han hecho una asimilación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en cambio, cuando a un niño que cree que flotan las cosas livianas ve flotar un barco? ¿Por qué flotan los barcos si es pesado? ¿Alguno sabe? ¿Alguno me puede explicar por qué flotan los barcos? ¿Por qué flotan los barcos? ¿No saben? Ah, bueno. Bien. Cuando uno le pregunta a la gente por qué flotan los barcos, no todos entienden por qué flotan los barcos. Porque muchas veces la explicación es que flotan las cosas livianas. Sin embargo, flota un barco. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama, según Piaget, un conflicto cognitivo. Quiere decir que lo que yo estoy observando, lo que me están diciendo, está en conflicto con mis creencias. ¿Se entiende? Por lo tanto, no puedo lograr asimilarlo a lo que yo sé porque es incongruente. Entonces, pásame por favor, Franco. Resumiendo, las personas aprenden desde un esquema previo. Ustedes han podido interpretar, asimilar que es un murciélago porque lo están haciendo una interpretación en función de aquellas figuras que ya conocen. Cuando se presenta un conflicto cognitivo, por ejemplo, con esto, preguntas sobre la gravedad o preguntas sobre esta cuestión de la densidad del barco, se produce, digamos, una especie de incongruencia. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Dice Piaget que cuando tenemos un conflicto cognitivo, se puede hacer lo mismo que cuando hay un amigo nuevo. Dice, cuando hay un amigo nuevo que entra a una reunión, lo podemos ignorar, hacer de cuenta que no existe, lo podemos integrar, incorporar a nuestros amigos, o ese amigo puede tener tanta personalidad y tanta fuerza que revoluciona a todo el grupo. Ese puede ser, digamos, el destino de los nuevos conocimientos. Hay incongruencias, conflictos cognitivos, que por ahí ustedes no se lo han planteado. Por ahí no entienden por qué un barco flota, pero no se lo han planteado ni han investigado. Y es como el amigo que no le da bolilla, o sea, que está ahí, pero lo ignoran. Lo pueden tratar de comprender y lo integran a sus nuevos conceptos. Quiere decir que se produce una reestructuración, o puede ser una reestructuración en base a esquemas previos, o puede ser que esa nueva idea sea tan fuerte que cambie todo lo anterior conocido. ¿Cuándo pasa eso, chicos? Cuando hay una idea nueva tan distinta que cambia, revoluciona y altera todos nuestros esquemas. ¿Ah? Cuando hay una revolución científica, una ruptura. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Entonces,
Siempre que aprendemos, lo hacemos desde un esquema previo, desde un esquema anterior. Cuando una idea nueva está en incongruencia con nuestras ideas anteriores, la podemos ignorar, la podemos integrar y articular con lo que ya sabemos, o cambiamos totalmente nuestra forma de ver las cosas, como sucede en las revoluciones científicas. ¿Sí? Eso se llama ajuste de esquema o reestructuración. Bien, pasemos. Ya le pasó la vez pasada. Para los que no lo han visto, este es, digamos, el conflicto cognitivo que le da... ¿Cómo te llamaba? A ver, con lo que yo les he explicado hoy, ¿lo entienden un poco mejor al chiste o no? ¿Qué fenómeno se ve de los que hemos visto hasta acá? ¿En qué etapa, en qué estructura está Guille? ¿Y cómo se llama eso? Egocentrismo. O sea, el egocentrismo es la interpretación del mundo que lo rodea en función a sus propias cosas, en sus propias vivencias. Él a su mamá, ¿cómo la ve? Él a su mamá la ve linda. Y todas las mujeres lindas son mamás. ¿Sí? ¿Y qué pasa después cuando no ve que están parecidas a la mamá? Se produce el conflicto cognitivo, que tendrá que entender que su mamá no es, digamos, Brigitte Bardot. Bien. Chicos, para los que les gusta Mafalda da muchos ejemplos y describe bastante bien las diferentes etapas y formas de pensamiento del niño. Bueno, pasen. Esto es como la síntesis del aprendizaje para Piaget. Nos quedan 4 diapositivas nomás. Chicos, ya les he dicho qué es lo que permite la adaptación. La actividad. Van a tener que estudiar hoy, mañana o pasado. Falta poco para el parcial. Y van 2 temas. Ya saben que van Piaget, va Gestalt y Piaget. Por lo tanto, mientras ustedes escuchan, van a estudiar. Pasa que son ustedes, Pablo. Hasta ahí. Ahí nomás. No se quejen, no sean quejosos. El sujeto se vincula con el medio a partir de sus estructuras internas que difieren según las distintas etapas del desarrollo de la inteligencia, por lo tanto condicionan sus posibilidades de aprender. Entonces, el aprendizaje sostiene una posición interaccionista, considerando que el conocimiento se construye desde el interior en continua interacción con el medio. Y es constructivista, ya que como resultado de la interacción, las estructuras internas se modifican y transforman. Y se da, como explicaba recién, una reestructuración de los esquemas. Ante cada conocimiento nuevo, dice Piaget, se produce un conflicto cognitivo. Como hay una tendencia a la equilibración, hay una reestructuración de los esquemas anteriores. Si yo creo que todo lo que flota, flota porque es liviano, y de repente hay un barco de miles de toneladas que flota, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reestructurar mis esquemas previos. Y acuérdense que hay esquemas de acción y esquemas de representación. Los esquemas de acción son esquemas de movimiento, que es lo que les contaba la vez pasada, que es lo que nos cuesta a nosotros cuando tenemos que escribir mensajes con teléfonos, con pantallas digitales. Pantallas táctiles, ¿ven? Bien. Pasa, por favor. ¿Estamos?
capítulo de Vygotsky, el último, que hay que verlo. Hay que verlo. Ya estamos. Bueno. Sí. Chicos, esto es facilísimo. Las contribuciones, las críticas. Contribuciones ya son deducibles. Acuérdense que todo tema tenemos aportes y críticas, ¿sí? Contribución epistemológica, cambia el concepto de sujeto que aprende de un sujeto pasivo a uno activo. Contribuciones metodológicas y pedagógicas, haber sistematizado la construcción del conocimiento en distintos estadios, especificando los modos y las posibilidades, siendo un valor teórico de gran aporte a la educación. A partir de esto se rediseñan los currículums y se modifican los planteos metodológicos. Y otro aporte, por supuesto, que no es solamente a lo pedagógico, sino también a la psicología infantil. Bien, pasa. Esto era deducible, lo venimos hablando. Y las críticas. Las críticas que recibe Piaget son sobre todo por no haberle dado tan